Muy bien, muy buenas noches a todos los participantes del día de hoy, darles una cordial bienvenida y agradecerles sobre todo por su puntualidad de poder haber ingresado el día de hoy a la charla, bien, importancia de los requisitos de la norma técnica peruana de calzado escolar, en la cual vas a tener como ponente, bien, y coordinadora de lo que es el área de laboratorio en la cual está llevando esta charla, que es la licenciada Mariluz Meneses, la cual va a venir a detallar e indicarnos esta importancia, ¿no?, de la norma técnica en la cual el laboratorio también se basa para realizar los trabajos que ofrecemos a diferentes empresarios, MIPES, fabricantes. Bien, le damos la bienvenida a la licenciada Mariluz y agradecemos cada uno de ustedes su participación. Asimismo, se le estará diciendo las preguntas que van a tener. Al final de lo que es la sesión, se le estarán dando las respuestas. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada Mariluz Meneses. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Merian. Es un gusto poder tener el día de hoy el- el tiempo para poder hablar sobre este tema tan importante que nos acontece el día de hoy. Así es que lo que sí me gustaría mucho es de que si es que tuviesen alguna pregunta, consulta, ¿no?, duda, lo pudieran hacer a través del chat que está ahí en el Zoom. Conforme vayamos pasando, seguramente van a ir despertando algunas consultas, y así es que lo van escribiendo y al final de la presentación vamos a poder resolver las consultas. Y bueno, reitero otra vez el agradecimiento de que pudieran estar el día de hoy. A ver, a ver. Buenas, buenas tardes con todos. Creo que tuve un problema con el audio. Gracias por estar el día de hoy aquí para poder conocer un poco más sobre este tema muy importante. Y reitero nuevamente, conforme se vayan dando sus consultas o dudas, por favor, lo pueden escribir a través del chat del Zoom. Al final de la presentación estaremos resolviendo sus consultas. Gracias. Ahora vamos a comenzar sobre este tema importante, sobre la importancia de los requisitos de la norma técnica peruana de calzado escolar. ¿Sabían que existía este tipo de norma? Tenemos varios tipos de normas, de especificaciones, de características, de requisitos en diferentes tipos de calzado. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente en el tema de calzado escolar. Estas normas técnicas son normas que son elaborados por comités. En el Perú tenemos varios tipos de comités de normalización. En este caso están bajo la tutela del INACAL. Estos comités de normalización que hay en varios rubros y que en este caso es de cuero, calzado y derivados, es quienes elaboran los diferentes tipos de normas técnicas peruanas, ya sean de métodos de ensayo o de requisitos, que es el día que vamos a ver hoy, o de terminologías, también de sistemas, ¿no? Y esto es muy importante porque esto nos va a permitir como que dar el punto de partida a qué características tendría que tener nuestros calzados. Las normas técnicas peruanas son voluntarias. Contamos actualmente con un reglamento, perdón, obligatorio, que vendría a ser el reglamento del etiquetado. Eso sí es obligatorio, pero estas normas son voluntarias. Y seguramente ustedes, conforme vayan viendo, por ejemplo, en los procesos de licitaciones públicas, eh, ya hay muchas características de estas que las describen. Entonces, quiere decir que si bien es cierto su información o contenido es voluntario, pero se convierte después en algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si una empresa, un fabricante de calzado o un proveedor quiere acceder
a esos procesos de licitación, de compras públicas en el Estado, vamos a decir, en diferentes tipos de calzados, tienen que cumplir. Entonces, quería dar un pequeño preámbulo para que conocieran un poco más de lo que son las normas técnicas que son elaboradas por los comités. En este caso tenemos un comité de cuero, calzado y derivados quienes elaboran estas normas, que son nuestras normas técnicas peruanas. Ahora, ¿por qué es importante estos requisitos? Y ahora vamos a comenzar a hablar al respecto. Tenemos un pequeño ruido, pero bueno, vamos a continuar. Vivimos en un mundo donde constantemente va evolucionando, va cambiando, porque tenemos diferentes necesidades y cada vez vemos un día a día donde vemos competitividad, donde nos estamos desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir? Las empresas en general están siempre a buscar elevar ¿qué? Productividad. Si hablamos de productividad, estamos hablando de tener mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Poder lograr las metas, poder cumplir, desarrollar los productos en tiempo posible. Creo que tenemos un... A ver, gracias. Como les decía, en este caso tenemos justamente, vivimos justamente donde las empresas están en esta constante búsqueda de elevar su productividad, por ende su eficiencia y su eficacia. Y eso es importante, no podemos parar, tenemos que buscar justamente en mejorar nuestros productos en un menor tiempo, ¿cierto? Y ser mucho más productivos para poder lograr justamente lo que nos están pidiendo. Ahora, finalmente lo que estamos buscando es brindar servicio de calidad, tener productos de calidad. Y si vemos eso, viendo el hecho de que hablar de calidad es justamente el conjunto de características que tiene el producto, que es lo que estamos desarrollando en este caso, si estamos hablando en el tema de calzado escolar, ¿no? O también puede ser un proceso o un servicio que le va a conferir la actitud para satisfacer la necesidad de quién, de sus clientes, las expectativas. Entonces nosotros como empresas tienen que estar a la vanguardia de ello. Debemos ir trabajando en este punto. A ver, un momento. Disculpen, tuvimos un pequeño detalle técnico. Entonces, hablábamos de que eso nos conlleva a que tenemos que estar constantemente evolucionando y tenemos que trabajar justamente en establecer estrategias para que nos permita ir creciendo. Entonces, se dan cuenta que vamos a ir trabajando constantemente, ¿no? Ahora, justamente el hablar de estas estrategias nos conlleva a hablar y no podemos dejar de lado de qué importante es hablar de sistemas de calidad, donde como empresas debemos tomar en cuenta el control de procesos, ¿cierto? Que eso es muy importante, de las compras, selección de proveedores, control de insumos, control de procesos, producto final
y la satisfacción de los clientes. Y ustedes dirán, hey, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes cuando fabrican un calzado, ustedes tienen proveedores, pero a veces, generalmente, tenemos un solo proveedor por cada tipo de componente o tipo de material, pero no es lo adecuado. Deberíamos tener mínimamente dos, porque ¿qué pasa si un proveedor te falla? Entonces tienes el otro. Pero sabes que esos proveedores te pueden cumplir en el tiempo y la necesidad que tú lo requieres. Por ejemplo, tu cliente te puede estar solicitando una cantidad de pares de calzado y lo necesitas en tal cantidad de tiempo. Y para ello tú sacas tus tiempos de producción, pero tu tiempo en la cual vas a tener en un tiempo eficiente, tu materia prima es la adecuada. ¿Qué pasa si el producto o tu materia prima no está cumpliendo la exigencia? Por eso es importante trabajar en eso, tener controlado, saber eh, qué proveedores son los que van a satisfacer la necesidad que tienen. Por eso es hablar justamente de requisitos, por eso es muy importante, porque ¿cómo podríamos evaluar a nuestros proveedores? ¿Cómo podríamos evaluar que mi proveedor, por ejemplo, de cuero, está cumpliendo características o exigencias que necesitamos, o mi proveedor de piso o de pasadores? Entonces, eso es importante. Y la única manera de hacerlo es justamente a través de qué, de requisitos o características que nos da la norma. Y uno se preguntará, ¿cuáles son estos requisitos? Ahora vamos a ir a ver un poco más y por qué es importante cada parámetro y en qué nos va a permitir saber qué es lo que se está adoleciendo o qué tenemos que ir mejorando. Acá tenemos, ustedes ven un montón de letras, pero vamos a ir, no vamos a ver en general todos los puntos, pero sí los más importantes. Esta información la encontramos en las normas técnicas de requisitos y aquí estamos hablando básicamente de la suela. La suela es la parte o componente de calzado que tiene contacto con el suelo. ¿Ya? Es ese componente, se le llama suela. A ese componente hay que hacerle parámetros de control, de evaluación, si está cumpliendo las necesidades o características, como por ejemplo el espesor. El espesor es muy importante porque hay que saber cuál es el espesor mínimo que me pide la norma. Y la norma me dice que en cualquier parte de esa suela, sin considerar los resaltes, no puede tener un valor menor, no debe ser inferior a 4. O sea, tiene que ser de 4 a más. ¿Y por qué lo han considerado? Porque si fuera menor a ese valor, o tuviera 3 o tuviera 2, sería tan delgado, que fácilmente al momento de caminar, por ejemplo, podría estar penetrando allí en el suelo, hay cosas cortantes, hay piedras más grandes, entonces podría estar, en este caso, cosas cortantes penetrando, ¿no? O puede hacer doler un poco más la palma el plantar del pie. Y uno dirá, hey, pero si todavía tengo una palmilla, sí, pero también estamos hablando de un piso que tiene que tener una característica mínima que nos pide. Por eso es importante. Y vemos muchas veces que estos pisos llegan a tener valores tan delgados de 2 milímetros o menos de 2 milímetros. Entonces, hey, tengamos alerta en este punto. Entonces ya sabemos el porqué, la característica del espesor en la suela. Otro parámetro importante es la resistencia a la abrasión. ¿Y qué significa esto? Eso significa que como cuando nosotros caminamos, ¿qué pasa? Se comienza a desgastar el piso al momento de caminar. Es Si este piso no tiene esa característica que te pide el requisito, al momento de caminar podría irse parte de ese material. Es como si fuera un borrador. Acuérdense como el borrador. Cuando escribimos, usas el borrador. ¿Y qué haces con el borrador? ¿Qué ves con el borrador?
se va yendo un pedacito del borrador. ¿Por qué? Porque se va a ir parte de lo que hemos escrito. Si ese piso se comporta como un borrador, cada vez que vamos, cada vez que vamos caminando, se va a ir cada parte de eso. Entonces, no queremos que se comporte de esa manera. Entonces, eso no es correcto, no está bien ese producto. Y la norma nos da un valor, nos dice y nos establece en función a la densidad. Si tu densidad es menor a 0.9, por ejemplo, como pisos que pueden ser un poliuretano, EVA, un poliuretano expanso, un PVC expanso, que tienen densidad por debajo de 0.9, tu desgaste no puedes, te dice que debe ser menor a 200, hasta 200 puede llegar. Pero si tu pérdida, tu densidad es mayor a 0.9, puede llegar hasta 150. O sea, si llega a 160, ya no está cumpliendo. Entonces, miren qué importante es este valor y esta característica. Por eso es que la abrasión es un parámetro muy importante, junto con la resistencia a la flexión. No se preocupen, ahorita vamos a ver unas imágenes que va a quedar un poco más claro de lo que estoy hablando, pero quiero que vean que tenemos valores, que tenemos requisitos y muchas veces desconocemos de que existe esto, ¿no? La resistencia a la flexión es cuando caminamos, nosotros caminamos y hay una zona de flexión, una zona donde comienza a flexionar. En esa zona, por el contacto con el suelo y también podría ser la zona más delgada o no caer la zona de flexión donde está la cocada, y también deberse a procesos no adecuados o insumos también, donde posiblemente cuando caminemos hay un pequeño corte, comenzamos a caminar y esa incisión se expande y puede crecer tanto que puede llegar por encima de lo que nos está pidiendo. ¿Qué nos pide la norma? Que a mayor a 25.000 flexiones, el aumento de la incisión no debe ser menor o igual a 10. Quiere decir que hasta 10 milímetros, un centímetro, es lo que te permite. Entonces, miren, acá vamos a ver, hablábamos del ensayo, la prueba de resistencia a la abrasión, ¿ya? Y acá vemos un equipo de laboratorio que tiene ahí, estamos viendo una lija, que parece una lija que pudiera ser que lo podemos adquirir en la ferretería, pero les digo de que es una lija que está normalizada, viene de la Van Alemania. No la podemos tocar porque si alguien lo toca, puede esto afectar en los resultados. Entonces, este cilindro está simulando el suelo. Y aquí colocamos una parte de esa muestra que esto va a comenzar a recorrer y va a simular como si estuviera caminando y va a comenzar a desgastar. Y a través de este equipo vamos a poder desgastar el material y determinar posteriormente la densidad del material y la pérdida de volumen para ver cómo se comporta el material. Entonces, eso es muy importante. Y acá, ¿qué estamos viendo? Hablábamos de la abrasión, del desgaste. Aquí estamos viendo un calzado donde miren cuánto se ha desgastado. Y esto en un uso, vamos a decir, normal, no debería ocurrir. No debería ocurrir eso. ¿Y por qué hablamos tanto en este calzado escolar? Recuerden, en este caso, el usuario final, ¿quién es? Son los escolares. Y los escolares no están, sobre todo los niños, no están tranquilos, ellos están caminando, 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 ¿no? Entonces, por eso es que los valores que piden para ese desgaste en el material de la suela son bastante exigentes, perdón, son bastante exigentes porque te lo pide la norma en función al uso. Por eso es importante considerarlo. Entonces, lo que no queremos es justamente tener un desgaste que muchas veces te puede llegar prácticamente, de verdad, llevarle parte del piso y se comporta como si fuera un borrador. Algo muy curioso y seguramente ustedes lo han visto.
No sé si se han dado cuenta cuando, inclusive en los niños o en nosotros mismos, ¿no? Cuando el material, por ejemplo, tiene un comportamiento donde se desgasta tan rápidamente y a eso se suma que nuestro caminar o nuestra posición no es la más adecuada. Quiere decir, o bien podemos caminar con los pies hacia adentro o hacia afuera. Cuando tú vas a ver, o no, si no se han dado cuenta, o ahora tomen esa precaución o lo vean más, van a ver a lo lejos que la persona, la zona del taco es como que estuviese media cortada, hacia adentro y hacia afuera. Eso quiere decir que el material no es adecuado y a este más lo suma la forma de caminar de nosotros. A veces no tenemos, o sea, no tenemos esa posición recta, sino a veces los pies hacia adentro o los pies hacia afuera. Sí pasa eso. Entonces, no queremos ver de esa manera, ¿no? Entonces, eso también a veces nos conlleva justamente a tener este vaivén al momento de caminar. Entonces, estamos conversando de algo muy cotidiano y que se ve reflejado de esa manera. Cada uno de estos ensayos son ensayos que se ven reflejados en el uso del calzado, en el usuario. Y obviamente cada característica o cada valor va a estar en función al uso o la exposición, ¿no? Y bueno, acá hay otro parámetro. ¿Se recuerdan que hablamos de la resistencia a la flexión? Este es el flexómetro. Aquí colocamos la suela, parte de la suela, quitamos la parte del taco y nos quedamos con esta zona. Ven justo estas rayitas que están acá, es la zona de flexión. Y ahí, como es un laboratorio, se le hace una incisión normalizada. ¿Qué quiere decir? Un valor ya establecido. Yo sé el valor inicial. Y luego comienza a flexionar y vamos evaluando de poco a poco cómo se comporta esa incisión que lo hacemos intencionalmente si eso va creciendo. Y de esa manera vamos a ir controlando, ¿no? Y lo que obviamente no queremos que suceda es eso. Eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? En la norma te dice que no debe pasar más de 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro. Al ojo nada más podemos ver que esto no tiene 1 centímetro, sino vemos inclusive que ya casi está llegando de un borde a otro con diferentes grietas. ¿A qué se puede deber? Justamente lo que conversábamos. Pueden deberse muchas cosas, al proceso, a los insumos, ¿no? Y todo ello, por eso, nos va a conllevar a que tengamos que mejorar nuestro material. Entonces, no quisiera ver que tanto sacrificio han podido haber hecho un calzado, ¿no? En este caso escolar, y donde finalmente podamos tener estos materiales, ¿no? Donde vamos a ver defectos en el uso. Y así como tenemos en el componente de la suela, también tenemos en la parte superior, que se llama empeine. En la zona del empeine también vemos varias partes o varios, vamos a decir, varias características. La resistencia a la flexión, así como hemos visto en el caso de la suela al caminar, también tenemos en la zona superior, al momento de caminar hay unas flexiones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te dice la norma? Que una cantidad de ciclos en seco de 30.000 para el caso de cuero es sin daño apreciable. Ahora vamos a ver qué significa sin daño apreciable, ¿no? Entonces, no debe haber efecto, que ahora lo vamos a ver. Y en el caso de la resistencia al desgarro, que viene a ser la fuerza en la cual se rompe el material en la presencia de un corte, que simularía el hecho, sobre todo en las costuras, en esas zonas donde hay un pequeño corte y que al momento de caminar por fricción podría rasgarse. Y entonces acá nos da unas fuerzas mínimas que debe cumplir en función al tipo de cuero, si es un bovino, si puede ser, no sé, de otra variedad de una especie, si son para cueros pequeños, ¿no?
También, bueno, en otros casos también es muy importante hablar de la solidez. Y uno dice, y en este caso, ¿por qué solidez? Porque recuerden que los niños no están tranquilos, están ahí con sus pies hacia un costado, hacia un borde. Entonces, por tocamiento, vamos a decir, externo hacia los bordes, podría despintarse el material o pintarse hacia el otro componente. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Hablamos de la resistencia a la flexión. Este es el flexómetro. Aquí colocamos las piezas que llamamos nosotros probetas, que forman parte del cuero o parte de la zona del empeine, ¿no? Y lo flexionamos. Aquí vamos a ver un pequeño video y yo les voy a ir explicando para que vean en este caso cómo se realiza esta prueba. Aquí, como vieron, es un flexómetro. Se está procediendo, son 12 piezas, pero se coloca por muestra 6. Se procede a colocar estas piecitas que son cortadas y extraídas de una manta, una media manta o de una pieza de cuero, si en el caso son los proveedores, o también podemos extraer una probeta por cada, bueno, va a depender del tipo de diseño de modelo de un calzado cuando es producto terminado. Ahí vamos a colocar las probetas en cada una de las, en cada una de las posiciones y luego se va a comenzar a proceder a flexionar. La norma te indica una cantidad de probetas mínimas. Si es una pieza, una manta, son 6 probetas. Ahí estamos viendo que está flexionando, miren, y esta es la zona de evaluación. Entonces, ahí simula el hecho que estuviéramos caminando. Y luego, a diferentes flexiones, se va a evaluar. Se evalúa a 5,000, a 10,000, a 20,000, a 25,000 y a 30,000. Luego se procede a extraer las probetas adecuadamente y se evalúa. Bueno, ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo los defectos. ¿Se acuerda cuando decía que en el caso de la resistencia a la flexión a una cantidad de 30,000 flexiones, que es para el caso de calzado escolar, motivo por el cual nos estamos reuniendo el día de hoy, que es un poco más exigente que en el caso de otros tipos de calzado, te dice que esa cantidad de flexiones no debe haber defectos. Wow. Entonces, o en este caso, ¿a qué se refiere? ¿Qué defectos? Por ejemplo, no puede ocurrir este caso. En este caso que estamos viendo la soltura. ¿Qué es la soltura? La separación, a ver, perdón, la separación de la zona superior de la capa con la zona inferior. Se levanta, o comúnmente llamado soplado. Este es un defecto. Eso no debe ocurrir. Luego tenemos aquí una esfoliación. ¿Qué es una esfoliación? Es la separación del acabado, de la capita. ¿Cómo se levanta? Es como si fuera una cebollita que está ahí encima y se levanta. Entonces, eso no debe ocurrir, una esfoliación. Y finalmente, una grieta. Ya. Eso definitivamente no es lo correcto, ¿no? Entonces estamos viendo que en la grieta viene a ser la rotura del material del cuero, que puede ser desde la zona superior hasta inclusive atravesar todo el cuero. Ahora, si bien es cierto acá no está esa imagen, pero la voy a explicar, otro defecto también es cuando ocurre una arruga, pero no es cualquier arruga, sino que es normal que aparezca una arruga, es normal, pero una arruga muy profunda donde uno puede observar que ya prácticamente es como si fueran unas lomitas y tú ves la parte inferior de la loma. Así tan marcada es, no es como esto, pero sí está bien pronunciado, que incluso falta un poco más para que ya ocurra esto, una grieta. Ahí estamos hablando de un defecto. En estos casos no debemos, o sea, no debería presentar este defecto en el caso del cuero. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, yo creo que algo que también es verlo en este caso, porque hoy seguramente vemos a muchos fabricantes
como también proveedores de cueros o de, vamos a decir, pisos o todos los otros materiales o componentes de calzado, nos hace pensar mucho que qué importante es que podamos hacerle los controles o las verificaciones de los materiales antes. ¿Qué quiere decir? En la materia prima, no en el producto terminado. ¿Cuánto nos costaría como fabricantes hacerle el, las pruebas al final? ¿Por qué no hacerlo al inicio? Es la mejor manera y lo más adecuado. ¿Por qué? Como fabricante yo necesito tener un producto, una materia prima que cumpla las características. No después, cuando ya tengo un producto terminado, saber que ese producto no está cumpliendo. Y después, ¿qué se tendría que hacer? Volver a cambiar los materiales, ¿sí o no? O imagínense que llegue al cliente y que no cumpla las expectativas o los requisitos que ellos nos están pidiendo. Dejo eso en contexto para volver a retomar este punto. Otra de las pruebas importantes es el ensayo de resistencia al desgarro que hablábamos. Miren, ve, acá vemos una pieza que llamamos probeta, donde tiene aquí un orificio. Entonces, es como que simularía el hecho de que en esa zona donde ocurren las costuras, cuando hacen el aparado y hay una costura, claro, acá vemos en lo más grande, ¿no? Pero es tan pequeñito, pero en esa zona podría rasgarse por los bordes. Y acá estamos viendo unas figuras para que sea más ilustrativo. Aquí tenemos en un equipo que se llama el dinamómetro, colocamos esta pieza y luego en estas, vamos a decir mordas, va a haber un estiramiento, como ven acá, hasta finalmente romper y esa fuerza que se registra finalmente vamos a tenerlo registrado en un documento donde vamos a saber cuál es la fuerza de rotura del material. Y acá estamos hablando de la prueba de resistencia al desgarro. Otra prueba también que estaba en la norma era la resistencia a la atracción, que es esta. Miren, vemos que las piezas son diferentes. Aquí es mucho más pequeñita y las mordazas son mucho más delgadas, pero en este caso las mordazas son mucho más grandes porque aquí estamos tomando una mayor, lo que vamos a hacer aquí vamos a estirar el cuero, perdón, a su máxima expresión y vamos a evaluar la resistencia a la atracción, pero a la no presencia de ningún tipo de corte. Entonces acá la fuerza va a ser mucho más grande y la elongación se va a estirar el material. Entonces también es importante. De esa manera, y uno dice, entonces, ¿para qué estoy haciendo esta prueba? Es una forma en la cual nos va a dar el inicio qué tanto el material se puede estirar. Entonces, seguro por ahí los fabricantes están viendo. Entonces, ¿dónde lo veo reflejado esto? Ustedes cuando comienzan a armar en las puntas, ¿cierto? Se estira el cuero, pero ese cuero se estira tanto que ¿qué podría pasar? Si no tiene esa característica de estirarte, ¡pum! Se puede romper fácilmente, puede estallar. Entonces, eso también es una prueba en la cual te va a poder ayudar al fabricante de saber qué tanto este material cumple esta característica. Y así como estamos viendo este componente del empeine, ahora tenemos el forro. Y el forro es muy interesante también como cada componente. Y como vemos, también volvemos a ver la prueba de resistencia al desgarro, pero también vemos esta prueba que es interesante, que es la permeabilidad al vapor, al agua y absorción. ¿Y eso qué significa? Mire, cuando el calzado está hecho de diferentes materiales el forro, puede ser de cuero, puede ser textil, inclusive colocan de un material, de un textil con recubrimiento de plástico, un sintético. Este material, esta prueba te permite conocer la capacidad que tiene el material de absorber y eliminar el agua. Wow, ¿qué significa eso? Que al momento que como usuario usamos el zapato, lo voy a llevar como en el usuario, uso el zapato y después de tener del caminar, en el caso de los niños, imagínate, ellos caminan, corren todo, su pobre piececito está sudando.
Entonces, llegan del colegio, se sacan su zapato, lo dejan ahí. Si ustedes se percatan, incluso nosotros mismos, en la parte interna, en el forro o en la plantilla, el forro es todo aquel material que está a contacto con nuestro pie. Y la plantilla es el que está a contacto en la parte interna con nuestra planta del pie. Olvidé de comentarles esa parte si es que por ahí alguien se escapa a ese punto. Entonces, cuando lo sacamos, vemos que está húmedo y lo dejamos el zapato hacia un costado, ¿no? Que se quede. Y al día siguiente, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar. Al inicio estaba húmedo y luego se va a secar. Esa característica es la capacidad que tiene, como nuestro pie suda, absorbe la humedad y luego cuando lo sacamos lo elimina. Esa capacidad se le llama permeabilidad al vapor y absorción al vapor al agua. Perdón. Entonces, esa característica es muy importante, que generalmente lo tienen los materiales de cuero, los textiles. Ojo, pero cuando ese cuero tiene un recubrimiento, pierde también esa capacidad, ¿no? Y en el caso del textil, sin ponerle una cruz, pero lo que pasa es que estos sintéticos tienen un recubrimiento que los hacen que se comporte como un plástico, ¿no? Pero ojo, también hay materiales sintéticos que obviamente, como hablábamos de que vivimos en un mundo mucho más competitivo, donde cada vez van a emerger nuevos materiales. Esos materiales sintéticos que antes en su gran mayoría, al 100%, no cumplían estos parámetros, hoy en día podemos ver algunos materiales que sí pasan estas pruebas. ¿Qué quieren decir? Que cada vez la tecnología está haciendo como que se asemeje a esta capacidad que es natural, por ejemplo, en un cuero, ¿no? Pero es importante hacerle la prueba porque no necesariamente todos cumplen esta característica. Y entonces imagínense, si les digo, si los pies de por sí sudan y están húmedos, imagínense, es como si fuera una bolsita donde no va a absorber ni eliminar, pobre pie, cómo está, ¿no? Y cómo está, en este caso, el usuario que es un escolar, que es un niño, un adolescente, ¿no? Entonces, veamos en este caso hacia nuestros usuarios, ¿no? Tomar en cuenta todas esas características. Y esto, la prueba de la resistencia a la abrasión. La resistencia a la abrasión es una prueba muy interesante, que al momento de caminar, uno camina y comienza a abrasionarse y puede romperse. ¿Qué te dice la norma? La norma te dice que una cantidad de 25.600 ciclos no debe haber formación de orificios. Se puede desgastar, pero no se puede romper, ¿no? Y seguramente ustedes han visto los calzados de los escolares o de sus hijos o de ustedes mismos de que a veces hay una rotura en la zona del talón. Díganme si alguna vez no se han dado o les ha pasado que después de un uso ve y está roto sobre todo en la zona del talón. Eso no debe ocurrir. Ese es un defecto en el producto. Y finalmente, la solidez al color, que lo vamos a ver mejor acá en las fotografías. Aquí estamos viendo, eso es un calzado, bueno, acá pues un calzado de dama, pero acá quería ver, para que vieran que esta es la zona del forro, esta es la zona de la plantilla, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos ver en este caso? Acá tenemos un equipo que es un frotómetro, colocamos aquí unas piezas, ¿no? Y lo que hacemos es colocar estos fieltros que simularían las medias y luego comenzamos a esta muestra o esta pieza, perdón, se coloca en este frotómetro y comienza a ocurrir esto, ¿no? A ver, una fricción. Si el cuero en este caso tiene un, bueno, vamos a decir, los cueros o bien los pueden pigmentar, ¿no? Colocar las anilinas. Si tiene un buen anclaje, una unión entre el pigmento y el cuero, cuando tú comienza este fieltro a pasar por esta zona y sí se puede despintar, pero no puede llegar a este extremo. Miren, el origen, vamos a decir, el fieltro original es de este color, incluso mucho más blanquito. Imagínense, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué estamos observando? Que ha migrado el color aquí, al fieltro. Y esto se le llama
descarga. Quiere decir que se ha despintado el cuero y ha pasado aquí. Y eso es un defecto. Y lo han visto, lo hemos visto también, nosotros lo hemos pasado. Seguramente en algún momento a alguien le ha pasado eso. Pero hemos visto, por ejemplo, en los calzados escolares donde el niño que usa sus medias, a veces, bueno, usan medias oscuras o medias de color plomas oscuras, a veces no se puede muy bien visualizar, pero cuando usan medias más claras, se si no cumplen esta característica, se comienza a manchar. Y vemos medias manchadas, y eso es un defecto. Eso no debe ocurrir. Quiere decir que no ha habido un buen anclaje del pigmento o del color en el material, se comienza a despintar. Entonces, eso es un defecto. Aquí, lo que estábamos viendo, la prueba de la resistencia a la abrasión. Esto es un abrasímetro y aquí lo que hacemos, acá tenemos una pesa que está simulando, obviamente un tamaño pequeño, proporcional. Acá hay una masa, acá hay un empuje y aquí colocamos unas probetas. Estas piezas van a simular, esos son los forros o en este caso, las plantillas, y luego lo colocamos acá y va a comenzar aquí a abrasionar. Esto lo abrasiona. Y acá estamos viendo un desgaste. Eso es normal que ocurra. Un desgaste en el material es normal. Pero ¿qué decía la norma? ¿Qué no debe ocurrir? Una presencia de agujeros. Miren, esto no debe ocurrir. No debe romperse. Esto es un defecto. Y no solamente puede ocurrir en un material que sea de cuero, puede ocurrir en un material de textil, puede ocurrir en cualquier, o un sintético, pero no debe ocurrir eso. Entonces, tenemos que hacer las pruebas, como están viendo, a los materiales. Esa es la manera adecuada. Yo no quisiera tener un calzado donde estamos fabricando, lo vendo a mi cliente, ¿no? Y después de ahí viene y nos dice, hey, mira, me ocurrió esto. Entonces, no lo quiero. O sea, y me lo puse, solo lo tengo una semana. No debería ocurrir, eso es un defecto. Aquí vemos la prueba de permeabilidad. ¿Se acuerda que hablamos la capacidad que tiene el material de absorber y eliminar ese vapor de agua? Aquí se determina eso. Bueno, aquí tenemos en sílica gel, se coloca para ver la capacidad de absorción y luego finalmente la capacidad de eliminar ese vapor de agua. Sobre todo le digo en los materiales que tengan ese textil con recubrimiento. Y es posible en materiales que tengan un recubrimiento, incluyendo los cueros, hay que hacerles estas pruebas. Otro punto importante es en el caso, por ejemplo, de los accesorios. Que a los accesorios también hay que hacerles, por supuesto que sí. Accesorios como, por ejemplo, los pasadores o ponen brochecitos, adornos, les ponen a los calzados, ¿no? A los calzados escolares. ¿Y qué sucede? Los pasadores tienen una resistencia. Imagínense, está amarrando el niño allí su zapato y ¡pum! Me quedo con el pasador, parte del pasador en la mano. Eso no debe ocurrir. La resistencia a la abrasión, cuando hay una fricción porque estoy jalando de extremo a extremo, tantas veces voy jalando, ¿qué pasa? Y se desgasta la parte externa hasta ver el alma. El alma es la parte interna de ese pasador. Eso es un defecto, eso no debe ocurrir. Y luego, bueno, la prueba de resistencia a la corrosión en los materiales donde no debe ocurrir justamente esto, la corrosión del material. Aquí estamos viendo unos pasadores. Esta es la prueba de la resistencia a la, perdón, a la abrasión. Miren, ¿ves? Aquí estamos colocando pasador con pasador y aquí lo que va a suceder, miren, ¿ves? Es como que simular el hecho que al momento de amarrarme, ¿no? Fricción, 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 fricción. Y aquí, bueno, va a depender mucho de los pasadores. Hay pasadores que tienen alma, ¿no? En la parte interna. Y esto se desgasta tanto que al final
vamos a ver la parte interna y eso es un defecto en el pasador. Aquí vemos otra prueba de la resistencia a la tracción del pasador. Hemos visto también en el caso de pasadores que se amarran, te ejerces fuerza y te quedas con parte del pasador en las manos. Entonces acá evaluamos la cantidad de resistencia a la tracción que nos da un valor la norma, ¿no? En este caso lo que nos dice que debe ser mayor o igual de 250 newtons para arriba. Si me da un valor de 200, no está cumpliendo. Miren, y de esa manera nosotros podemos evaluar cada uno de los materiales y los componentes en el calzado. Es un mundo muy interesante de poder evaluar cada característica, pero de bastante, de ver cada material cómo va, vamos a decir, cada empresa con sus materiales va mejorando y va creciendo y va dándole ciertas características y prestaciones a los componentes o las partes de los, en este caso del calzado escolar en particular. Wow, ¿qué vemos acá? Vemos un accesorio de un calzado que se le ha hecho la prueba de resistencia a la corrosión. Ustedes dirán, hey, pero ¿cómo se puede? Lo que sucede es que las pruebas, como ustedes han visto, son pruebas en las cuales son bastante exigentes que simulan el hecho de un uso mucho más rápido y lo exponemos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver si ese material, por ejemplo, en este caso, se va a corroer, se va a oxidar. Hey, pero ¿qué pasó acá? Lo que sucede es que un accesorio o un material que puedes colocar de adorno en el calzado, por ejemplo, ahora el calzado escolar, si no tiene un buen recubrimiento, que puede ser un niquelado, ¿no? O un tipo de recubrimiento en ese material, si no lo recubre totalmente, ¿y qué sucede? Si pudiera quedar algún puntito pequeñito donde no se cubrió, ese es un defecto, y si en el caso ese material no ha sido totalmente, por la exigencia del ensayo, por ese punto se va a comenzar a corroer y boom, va a pasar absolutamente todo. Entonces, ahí estamos viendo un defecto. Bueno, hasta este momento, hasta lo anterior que hemos conversado, todo involucra a los proveedores, a los proveedores de cuero, a los proveedores de pisos, hemos visto accesorios y incluso podemos hablar muchos más materiales que involucra a los proveedores para los fabricantes de calzado. Pero esta prueba que estamos viendo ahorita es una prueba que va exclusivamente para el fabricante de calzado, que vendría a ser la prueba de despegue. ¿Por qué? Porque el fabricante es el que junta los dos componentes. No, ahí, me fui. Junta los dos componentes. En este caso, vamos a decir todo este piso con el corte completo, lo une. Generalmente usan, obviamente, los pegamentos. Este ensayo no aplica si hay una costura, si lo cosen, pero si lo pegan, sí se tiene que hacer esa prueba que se llama la resistencia a la unión corte-piso. Evaluamos la fuerza en la cual se despega. Entonces, lo que no queremos que ocurra es esto, que se despegue. Y muchas veces se ven los calzados cuando se despegan el calzado escolar. ¿Y qué hacen las mamás? ¿Qué hacen? Se despegó el calzado de mi hijo. ¿Qué hacen? Lo llevan al zapatero para que lo pegue. Y a veces no lo pegan una vez, lo pegan varias veces. Entonces, no debe ocurrir eso. Para eso, la norma nos da un valor, donde nos da un valor en función a la densidad del material y debe ser mayor a 4 si la densidad es mayor a 0,9. Generalmente el de 0,9 son los cauchos, ¿no? Un PVC rígido. Pero si es menor a 0,9, como hablábamos, puede ser un PVC o un PU expanso, te dice que no debe ser mayor a 3 para arriba. La fuerza de despegue de eso. Entonces, si llegamos a esos valores, no nos va a ocurrir eso, no se va a despegar. Entonces, tener mucho cuidado y esto va a depender mucho en los procesos de pegado. Vemos
mucho en estos casos. De verdad, en el caso de los fabricantes de calzado, vemos estos problemas o defectos en su gran mayoría, diríamos más del 90%. Entonces, es un punto crítico que hay que trabajar. Y bueno, acá tenemos un dinamómetro electrónico donde aquí estamos haciendo la fuerza de despegue de la zona del piso con el corte, con el otro material. Y de esa manera lo evaluamos. Y bueno, hasta aquí estamos viendo parte de los requisitos. Digo parte porque aún hay muchos más, pero hemos querido extraer aquellos que son los más críticos, donde generalmente se observan los mayores defectos, donde se tiene que trabajar aún más, ¿no? Dentro del marco de las características o requisitos que nos establece la norma técnica y hoy que nos une para el tema de calzado escolar. ¿Qué recomendaciones tendríamos para los fabricantes y consumidores finales? ¿Quiénes son los consumidores finales? En este caso son los escolares, ¿no? Son ellos los que van a usar estos calzados. En este caso, vamos a ver para los fabricantes y proveedores, la recomendación es que aseguren la calidad de su materia prima, de su materia prima. Ya hemos visto la materia prima que ellos tienen que trabajar y de su producto terminado. ¿Ya? Entonces, y esto lo vamos a ver dentro de la norma técnica de calzado y eso es muy importante. Ahora, también generemos una cultura de calidad con sus proveedores. Ya hemos visto. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque miren, si no establecemos estrategias de implementación, de control en las compras, en la selección de los proveedores, en el control de insumos, en sus procesos, los defectos que hemos visto se van a ver expuestos, se van a ver arrojados. Por eso los animo a que generen ese tipo de control de calidad, una cultura de calidad en la que puedan evaluar a sus proveedores. Hablábamos de que generalmente tienen un solo proveedor, en su gran mayoría, pero deberían tener mínimo dos, mínimo dos. Lo ideal es que tengan tres, buscar qué proveedores son los adecuados. ¿Y cómo buscar los proveedores adecuados? Hagan una selección, solicítenle qué parámetros son los que cuentan, cumplen con las normas de especificación para el producto que están realizando, las están cumpliendo. Entonces, yo sé que es difícil, pero les comento, hace muchos años cuando lo hablamos, hace bastantes años atrás, más de 10 años atrás, nos decían, hey, es muy difícil, nos dicen si desean lo llevan, si no, no. Pero hoy en día ya cambió. Y eso es porque el cambio comienza en nosotros, en nuestra exigencia, en poderles pedir. Exíjanle a sus proveedores que cumplan esas características. Pero si todos comenzamos de esa manera va a permitir de que ellos también puedan hacerles esas características, controles en su producto y podamos mejorar. Lo que queremos hacer es mejorar la calidad del producto. Queremos mejorar nuestros productos terminados, que tengan una calidad, que tengan una exigencia. Pero si seguimos de la misma manera, no vamos a mejorar, ¿no? Entonces, todo va a depender mucho de cada uno de nosotros como fabricantes. Algo también que es importante es realizar encuestas de satisfacción a nuestros clientes. ¿Qué significa esto? A ver, muchas de las empresas mandan, o sea, hacen el producto, lo mandan, lo venden, todo, pero hey, tú sabes si tu cliente está satisfecho con tu producto, no tuvo algún problema, necesitas mejorar en algo, entonces cambiemos ese chip, ¿no? De que podamos hacer encuestas a nuestros clientes si ellos están
satisfechos con nuestro producto. Algunos nos dicen, no, pero me han vuelto a comprar. Sí, pero la idea es de que las compras también sean mucho más. La idea es que no solo quede en uno, sino que aumente cada vez más. ¿Qué necesitas mejorar? ¿Estás teniendo defectos en tus productos? ¿Hay errores en los productos? La única manera de poder identificar y cuantificar eso es justamente a través de realizar satisfacciones en nuestros clientes. Es la única manera de poder ver en este tema. Ahora, para el caso de los consumidores, es complicado. No tenemos, la verdad, una cultura de reclamo, no tenemos una cultura de queja, pero como consumidores todos somos, tenemos hijos, ¿no es cierto? O por lo menos tenemos primos, sobrinos o alguien, o nosotros mismos, si nuestros calzados no están cumpliendo las exigencias, si se nos rompen, si se nos despinta, si nos se rompen los pasadores y tu niño te dice, te está pasando esto, ve y ve a la tienda donde lo compraste y reclama. Y uno dice, hey, no quiero que reclamen, pero el reclamar es bueno porque nos permite ayudar a mejorar. A veces no queremos, no somos perfectos, pero el tener una queja o un reclamo es bueno porque nos ayuda a decir, hey, tengo que mejorar esto, hey, tengo que cambiar tal cosa, tengo que mejorar mi proceso de pegado, no es el adecuado. Y eso te va a permitir, hey, pero no, nunca me ha pasado esto, pero te puede pasar. Quizás tu equipo no está calibrado, tu prensa no está calibrada porque tiene temperatura y tiene presión. Y uno dice, no, pero yo nunca no he hecho eso. ¿Alguna vez lo has calibrado? No, pero si nunca he tenido problemas, siempre ha estado bien. Pero se tiene que calibrar, no, pero nunca lo he realizado. ¿Hace cuánto tiempo tienes tu equipo? No, ya mi equipo tiene más de 10 años. Se- el equipo varía, no las temperaturas no se mantienen, por el uso van variando, las presiones también no son las mismas. Entonces necesitamos hacer calibraciones de temperatura, de presión, o a veces quizás no es el equipo, quizás es el proceso, no ha sido el adecuado, o quizás la persona que lo estuvo haciendo, el que estaba realizando, no estuvo capacitado adecuadamente. Pero justamente ese defecto o ese reclamo que puede venir de tu consumidor, de tu cliente, te puede permitir mejorar. Entonces, no lo vean como algo malo, sino como algo que nos va a ayudar a crecer como fabricantes. Por eso es que pedimos que el consumidor pida que su producto cumpla parámetros de calidad, de que tengamos esa cultura y que tengamos una cultura de reclamo. Somos un país donde no tenemos una cultura, pero sí, uno diría, ay, en otros países sí, porque son mucho más desarrollados. No, nosotros podemos hacerlo, podemos tener, de esa manera vamos a ayudar a que las empresas y que nuestra cadena productiva crezca, se desarrolle. Por eso es importante hacer estos controles, por eso es importante hacer esos parámetros. No solamente por nuestro usuario que sea bien el producto, sino que va a permitir a que la empresa crezca, que mejore la calidad de su producto. Bueno, ¿qué conclusiones podemos tener durante, durante todo este tema que hemos estado viendo y que espero que no se me hayan dormido? A ver, nos preguntamos, ¿qué logramos aplicando estas características o estas especificaciones, estos requisitos en los materiales y productos? ¿Qué logramos? En los fabricantes logramos tener una calidad en el producto, ya hemos visto. ¿Por qué? Porque cumple las características, cumple las exigencias. Reducción de queja de nuestros clientes, por supuesto que sí, pero también hay el otro extremo, no registramos, registremos eso. Nos va a permitir mejorar, nos va a permitir crecer. Mejorar la satisfacción de tu cliente, claro, porque tu cliente se va a dar cuenta, va a decir, hey, veo otro producto con otras características, veo otro material
que es mucho más suave, ve un producto que cumple, o sea, ellos se van a dar cuenta, pero va a depender mucho de qué le estás dando, de qué materiales estás mejorando. O sea, mejora tus productos, mejora la calidad de tu producto, ¿no? Te da, como te digo, una mayor percepción del valor por el cliente. Y obviamente esto nos conlleva a elevar la competitividad en la empresa. Por supuesto que sí. Algo que es muy importante considerar y, y que debemos tomar en cuenta mucho en estos puntos es que ustedes como fabricantes de calzado, inclusive como vamos a decir acá, proveedores materiales, para tener la materia prima, el producto, ¿no? Los materiales o el producto terminado, hacen todo un sinfín de procesos, un sinfín de cosas, un sinfín. Imagínense si, por ejemplo, llega un cliente y le dicen, ¿sabe qué? Quiero 10.000 pares de calzado. ¡Ey! Hacen 10.000 pares de calzado, ¿ya? 10.000 pares de calzado. Y los mandan, se lo dan a la empresa, a su cliente, y el cliente les dice, su producto no cumple los parámetros de calidad, no lo quiero. ¿Se imaginan la pérdida que puede llevar consigo? Es increíble. Y les voy a contar una anécdota real que sucedió. Una empresa exportó del Perú a Ecuador una cantidad considerable. No me acuerdo si eran 15.000 o 20.000 pares de calzados. Creo que era más, algo alrededor de ese valor. Cuando lo llevó allí, la empresa le dijo, ok, me gusta el modelo, me encanta el diseño, está excelente el producto. Eh, tu, tu informe de calidad, tu informe de ensayo de tu producto, ok, sí, no se preocupe. La empresa no le había hecho, ni el fabricante de calzado no le había hecho ningún control de calidad. No le iba a decirle a su cliente porque ya estaba, ya estaba en Ecuador y lo manda al laboratorio a hacer los controles de calidad. ¿Y qué creen que pasó? No cumplió. No cumplió no solo uno, no cumplió varios parámetros de los que dicen en la nota. No los cumplió. No sabía qué hacer. Volvió a traer otra vez otra muestra y era de la misma manera. Y finalmente su cliente le pidió que se trajera todos los calzados que tenían ahí. Se dan cuenta la pérdida que tuvo ese fabricante de calzado con tanto esfuerzo, llevó su producto y lo mandó allá, o sea, entró a un mercado y después, obviamente, su cliente no le va a pagar para que devuelva, porque también es un precio del poder traer todos los productos a retornar a nuestro país. Perdió un montón de dinero y no solamente perdió en este caso el producto, sino también perdió a su cliente. Entonces, es importante, la verdad, quizás no fue quizás, sino fue algo muy duro para la empresa, muy duro, estaba muy, muy acongojado, pero le dijimos de que si bien es cierto, era algo duro y que quizás uno puede decir un gran error, ¿no? Pero que eso sirva de lección para que hoy en día pueda a través de eso hacerle parámetros y controles no solo a su producto terminado, sino a su materia prima, de tal manera que cuando tenga que presentar un producto final que le está pidiendo a su cliente, fácilmente pueda traer todas las características y no le ocurra lo que ya le ocurrió. Y bueno, hoy en día se pudo levantar de tan golpe tan fuerte y lo
pudo hacer y pudo mejorar y hoy está exportando, pero le costó mucho tiempo otra vez volver a levantarse. Entonces, tengan cuidado en eso. Y algo que es también importante es que esto nos permite a que la empresa vaya mejorando y no queremos que su mercado solamente sea en el Perú. Queremos que ustedes crezcan, que su mercado no solamente sea nacional, que su mercado sea internacional, pero tienen que trabajar con su materia prima, tienen que trabajar con su producto terminado. Y todo esto va a depender mucho, mucho de ustedes, de cada uno de ustedes, de mejorar, de darle un valor agregado a su producto. Y obviamente tengan en cuenta de que se van a aperturar, bueno, hoy estamos hablando de un calzado escolar, ¿no? Pero se puede aperturar, este, así como en el calzado escolar, bueno, otros tipos de calzado que hoy en día vemos donde ya han entrado a compras públicas, ¿no? Entonces, estemos preparados para todo esto, ¿no? La única manera es justamente la preparación nos va a llevar al éxito. Entonces, no olvidemos eso. Y bueno, dejamos acá un mensaje que a mí me gusta mucho esto porque hace mucho que reflexionar. Dice así, nadie puede adivinar las pérdidas futuras debidas a un cliente insatisfecho. Nadie puede adivinar las pérdidas futuras debidas a un cliente insatisfecho. El costo sustituido de un artículo defectuoso en la línea de producción es bastante fácil de estimar. Quiere decir que tú puedes saber cuánto es el costo por tu artículo defectuoso. Sí lo podemos estimar, pero ¿no? Pero el costo de un artículo defectuoso que llega a un cliente desafía las medidas. O sea, los artículos, dice, regresan, pero los clientes no. Tu artículo volvió a regresar defectuoso, pero tu cliente ya no. Los clientes que no están contentos y algunos de los que simplemente están satisfechos se van a otros proveedores. Y bueno, esto lo habló Demi y es una manera de llevar a reflexión, ¿no? De que no hagamos las cosas por hacer, o sea, planifiquemos, organicémonos. Tenemos herramientas como las normas que nos permiten justamente poder tener controles en nuestra materia prima antes de que llegue a tu cliente. Recuerden lo que les comenté, no, o sea, tu producto finalmente, bueno, lo regresas, modificarás, ¿no? Pero vas a perder un cliente y perder un cliente, los clientes se avisan, se hablan, entonces se hace un ente multiplicador. Cuiden eso, por eso dice, los artículos regresan, pero no los clientes. Entonces, esto nos ayuda mucho a que reflexionar y tomar un poco más de conciencia en este punto. Y bueno, y finalmente para tener en cuenta es, debemos agregar valor a nuestra producción. Ya lo saben cómo, lo que hemos estado viendo, ¿no? Mejorando, corrigiendo, viendo nuestra calidad. Obviamente apostando necesariamente a la calidad de qué? De los procesos, de los productos y de qué más, de sus colaboradores, para que ustedes se puedan diferenciar de un mundo cada vez competitivo. Recuerden, uno puede decir, hey, yo estoy aquí, sí, pero nosotros nos tenemos que preparar para lo que se viene, tienen que adelantarse, tenemos que ir trabajando. No nos sintamos como que, hey, ya, ok, estoy muy bien, estoy en mi lado, confort, es chévere, me siento bien, tengo clientes. No, siempre es bueno movernos, siempre es bueno ver más allá. O sea, levántese de ese confort y comience a ver más allá. Vean esa visión donde ustedes se quieren expandir. Hoy en día están entrando a un mercado nacional donde ustedes se van a establecer exigencias para poder mejorar.
Mañana, prepárense para comenzar a ver otro mercado, un mercado en la comunidad andina, países de la comunidad andina, por supuesto que sí, y después a un grupo mucho más exigente, a la comunidad europea, a Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en grande? ¿Por qué no tener calzados escolares que cumplan exigencias? Porque sí, los mercados internacionales en los calzados escolares son exigentes, porque estamos hablando de escolares, porque están cuidando a sus niños. Pero comencemos a trabajar, comencemos a cambiar, y por eso hoy en día nos hemos podido reunir y hablar de este tema tan importante que es un calzado escolar, un calzado para nuestros niños, pero que también nos apertura a ver mucho más de mercados que podemos ir trabajando. Entonces, ustedes exíjanse a sí mismos, sean retados a sí mismos en mejorar sus productos y la calidad de sus productos, pero todo va a depender de ustedes. Y bueno, esto ha sido la presentación que hemos tenido el día de hoy, y seguramente deben haber varias consultas, preguntas, ¿no? Y solamente para indicar, y de hecho también se los van a indicar al final, tenemos ahí teléfonos de contacto que los voy a dejar en pantalla para que también tomen nota. Y tenemos acá también para que puedan escanear a través de su celular, ahí tenemos un QR, y puedan bajarse toda la información, no solo de charlas como esta, sino de otras muy interesantes que los van a ayudar a poder mejorar en su producción, su productividad, ¿no? No solamente en calzado, sino también tenemos en el área de textil y confecciones. Y bueno, dejo ahora y doy pase a José, si es que allí tenemos algunas consultas, Buenas preguntas. noches, Marita. ¿Mm? Sí, Buenas noches, Marita. ¿Qué tal? Sí, soy José. Buenas noches a todo el público presente. En esta oportunidad voy a ser quien va a hacer llegar todas las preguntas que hemos recibido a lo largo de la charla. Y empezando con una de ellas, es que nos preguntan, ¿dónde pueden realizar todas estas pruebas de calzado, Marita? bueno, estas pruebas que hemos visto el día de hoy, donde hemos escrito, lo podemos realizar en el CITECAL. Entonces, en el CITECAL podemos realizar estos tipos de pruebas o defectos o características o problemas que ustedes tengan. Acérquense para poder ver cada característica, cada problema que tiene es como un mundo. Es cuando viene a veces, incluso también, no solamente hacer estas pruebas, sino también muchas veces vienen también con problemas, ¿no? Y dicen, me pasó esto, y no saben qué es lo que sucedió. Entonces también podemos analizar, evaluar también aquí en el CITECAL, que cuenta con un laboratorio. Así es. Muy bien, Marita. Otra pregunta es que nos realizan es, ¿cómo podemos comprobar la densidad? Bueno, la densidad del producto se encuentre dentro del parámetro. Entiendo que al hablar de densidad también seguramente se refieren a la abrasión. Perdón, José, discúlpame, no te escuché muy bien. Preguntan cómo podemos comprobar la densidad dentro del parámetro, que la densidad del piso en este caso se encuentre dentro del parámetro. Ah, sí, gracias. Gracias, José. Bueno, en este caso, el parámetro que están pidiendo, que es la densidad, y que lo hemos estado hablando constantemente, es un parámetro o una característica que lo podemos determinar dentro de la prueba o del ensayo de resistencia a la abrasión. Al momento de realizar la prueba de resistencia a la abrasión, dentro de esta se determina también la prueba de densidad en conjunto, las dos. Pero, por ejemplo, en el caso de la prueba, si fuera el caso de la prueba de la resistencia unión corte piso, ahí sí tendríamos que hacer una prueba adicional
de la densidad del material. Hay que determinar la densidad del material, si ese material tiene una densidad que pueda estar por encima de 0.9 o por debajo de 0.9, ¿no? Así es. Muy bien, Marita, gracias. Otra pregunta que nos realiza es ¿en qué consiste el ensayo con el método UNE 59611? Si no me equivoco, es el que corresponde para pasadores. Ya, ahorita, esa es la de pasadores, no lo tengo todo en la mente, pero es resistencia a la abrasión o a la tracción. Espérame, déjame revisar. Resistencia a la tracción. En este caso, este parámetro consiste en determinar la fuerza de rotura del pasador completamente. Lo que se hace es agarrarse del pasador de cada una de las tenazas en la zona superior y la zona inferior y luego comenzamos a estirar, a estirar. Mientras estamos estirando, va ejerciendo una fuerza, una fuerza cada vez más, es que ¡pum! Justo antes que se rompa, el equipo determina cuál es la fuerza de rotura, resistencia a la tracción. Y la norma te da un valor que tiene que ser mayor o igual a 250 newtons. Entonces, lo que estamos determinando es la fuerza de rotura del pasador. O sea, hasta cuánto va a resistir ese pasador con fuerza hasta que justo se rompa. En eso consiste ese método de ensayo de la resistencia a la tracción en los pasadores y que finalmente se ve reflejado que al momento justamente de estirar, de amarrarlo en el uso, como les estaba explicando, cuando uno ha visto al niño, está estirando para amarrar, estiras y sujetas y donde su fuerza que se rompe. Y a veces si no tiene una buena resistencia se va a partir rápidamente, ¿no? Y eso es lo que no queremos, porque al final tu pasador que puede tener pues 80, 70 centímetros, ya después tiene, no sé, 50, porque se te fue un pedazo, ¿no? Y eso no es lo adecuado. Eso sería. Bien, Marita, gracias. Otra pregunta que plantean es si en el CPK Lima realizan las pruebas de unión corte-piso y cuánto sería el costo aproximado. Ya, en el caso de la prueba de resistencia honor de piso, sí se realizan esas pruebas aquí. Mm, No recuerdo, tú si lo tienes, José, el monto. Creo que es, de hecho, Sí, es alrededor. el monto aproximado es de entre 60 a 70 soles por ensayo. Ya, excelente, gracias, José. Bien, Marita, otra pregunta que también realizan es cómo se puede adquirir las normas técnicas peruanas, en este caso la de calzado escolar, si lo realizan a través del CITE o a través de qué entidad. Ya, por ejemplo, en este caso las normas técnicas peruanas las tenemos en el INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad. Ahí las podemos adquirir, pero también a través de la página web del INACAL también este, podemos ver alguna de estas normas. Y si las quieres adquirir, tendríamos que ir al INACAL para poder acceder a estas normas, ¿no? Y en el caso, si tuviesen alguna consulta en particular, nosotros podemos darle una información para que tenga un poco más claro, ¿no? O si tuviesen también alguna duda referente a eso, también estamos para poderlos ayudar, poderles explicar al respecto. Pero la entidad que tiene bajo su resguardo las normas es el INACAL. Ok, Marita. Y otra pregunta que realizan es acerca del látex de espuma, o en todo caso el acolchado de la plantilla. Si se le realiza alguna prueba como la absorción de desorción o hay alguna prueba enfocada en esta parte del calzado. Es, perdón, dijiste en la plantilla. El acolchado de la plantilla propiamente, cuando le ponen una espuma de PU, una espuma de EVA, por ejemplo. Ah, ya. No.
En el caso en el caso de la plantilla que le ponen ese acolchamiento, no hay un ensayo en particular. Sin embargo, sí estábamos viendo en su momento, y es algo que se quiere trabajar, es en ver la capacidad que pueda tener ese acolchonamiento, que puede ser de PU, ¿no? Que ya se ha desarrollado mucho estos tipos de plantilla, en ver la capacidad vamos a decir, de resiliencia, ¿no? Quiere decir que empujas el material a una presión y vuelve a regresar a su estado original. Entonces, está evaluando esa característica, esperamos poder ofrecer ese servicio, pero se está evaluando. Esa sería la característica para en particular para ese tipo de material. Generalmente lo que se hace, vamos a decir, como una descripción del material, se basa en los espesores. Y otro punto importante, si le hacen a ese material la densidad, si en el caso fuera de poliuretano, ¿no? Para que tenga una densidad del material. No está descrito en la norma, no está en la norma, pero sí en fichas técnicas le ponen esta característica. Ahora, la absorción y desorción es una característica, absorción y desorción es una característica que se le hace mucho a las palmillas, que también así como hablábamos sobre las pruebas, por ejemplo, de la capacidad de permeabilidad al vapor al agua, que es lo que vimos, permeabilidad de vapor al agua y absorción, que es a la plantilla, que es la capacidad de absorber y eliminar ese en la plantilla, pero la capacidad de absorción y de desorción es lo mismo, pero otro material, que es la palmilla. Y también es muy importante, bueno, gracias por la pregunta, quizás ha salido indirectamente, no directa, pero también es importante hacerla a la palmilla. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, porque lo que sucede es que a veces, no, hemos visto en los calzados que les ponen a veces algunos tipos de palmilla que no cumplen la característica. Entonces, como el pie suda, se moja la plantilla y pasa ese sudor hasta la palmilla. La palmilla es ese componente que está por debajo de la plantilla y por encima del piso, ¿no? Que puede ser de cartón, puede ser incluso de material de textil. Pero hemos visto que en algunos tipos de cartones, como se humedece, se rompen, se rompen. Y cuando uno levanta la plantilla, ese cartón está roto, está deshecho. Ya imagínense, si encima se suma que el espesor es delgado del piso, imagínense, pobre niño, cómo está, ¿no? Entonces, sí es importante hacerle esta prueba de absorción y desorción del agua en la palmilla. Sé que no, la pregunta ha sido sobre la plantilla, sobre el espumado, ¿no? Pero gracias porque es un punto también importante que sí hemos observado mucho, mucho, mucho en el caso de los calzados escolares. Muy bien, Gracias. Marita. Otra pregunta que plantean es acerca de si la posibilidad en que Citecal pueda hacer un patrón de cuero escolar, el cual se podría tomar como referencia. Entiendo que se refieren a las características que debería tener el cuero para calzado escolar. Un patrón, pero se refiere más, ahí se refiere más como un diseño, porque en sí las características están dadas ya en la norma nos dan las características que debe cumplir, ¿no? Ya están establecidas allí las características que debe cumplir para cada una de las partes del calzado. Ahora, en patrones, lo que pasa es que va a depender mucho de los usuarios, ¿no? A veces hay modelos, no sé si se refiere a eso, a los modelos, porque los modelos pueden variar, pueden ser cerrados, en las niñitas, por ejemplo, en las mujercitas, y hay otros que se parecen mucho más a correas, o llevan, por ejemplo, eh, como cintas en los bordes, o sea, va a depender mucho de los modelos, ¿no? No sé si se refiere a eso, pero como características ya las tenemos plasmadas en la norma, ¿no? Donde están las especificaciones. No sé si es que tiene un poco más
Edu al respecto, puede escribir allí en el chat para quedar un Claro, poco claro. claro en Ujú. esa pregunta. Para que pueda plantear mejor una pregunta que sea más específica en este caso. Ujú. Otra pregunta que realizan es acerca de el buen uso del arco ortopédico en todos los calzados. ¿Qué tan recomendable es el uso de arcos ortopédicos en el calzado escolar? Ya, en el caso del arco ortopédico, bueno, eso va bueno, en este caso es un tema más para ver en el caso del área de diseño y de modelaje, ¿no? Pero yo diría que va a depender mucho que puedan trabajar, en este caso, como hay ortopedistas, ¿no? Ortopedistas que ven justamente este tema y va a depender de, de las características que pueda tener el pie del niño. En algunos casos lo recomiendan y en otros casos no lo recomiendan. Va a depender del tipo de arco que tengan, ¿no? Entonces, quizás allí no podía darle una mayor información, pero sí, sí me gustaría, si tenemos ahí los datos de esa persona, tomarle el dato, José, para poderle darle una mayor explicación y buscarle un poco mayor alcance y no dejarle quizás así no tan clara la respuesta. Tomar, tomar el dato de la persona, si nos puede poner ahí, no sé si su teléfono, sería excelente para poderle indicar al respecto. Claro, o su correo también, o escribirnos también a los donde se ha registrado con ellos para poder hacer el seguimiento y Para que responder su pregunta. exacto, exacto. Otra consulta que realizan es sobre acerca de las pruebas, bueno, en este caso la suela, el piso del calzado escolar. ¿Podrías volver a mencionarlos, por favor? Porque preguntan qué pruebas realizamos con respecto a ello. En el caso del piso, hay dos pruebas que son, bueno, podríamos decir tres, que son un poco más críticas, que vendría a ser la prueba del espesor del piso, la resistencia a la abrasión para evaluar el desgaste del piso, que tanto se desgasta, y la prueba de la resistencia a la flexión, si se rompe poniéndole una incisión, que significa que al momento de caminar podría propagarse y crecer, ¿no? Estas son las tres pruebas, inclusive entre estas tres, la más exigente es la abrasión y flexión, porque hay un grupo, hay varios parámetros, pero siempre les decimos de que hagan mínimamente estos parámetros para poder evaluar en el caso de los pisos. Y continuando con lo de que comento sobre la abrasión, ¿el tipo de material tiene alguna relación con respecto a su fuerza abrasiva o la resistencia a la abrasiva que pueda tener? En este caso, no. Lo que pasa, si hemos estado hablando, no hemos hablado en forma general. No podríamos decir, por ejemplo, es un ejemplo, decir que porque es caucho, sí, ese va a cumplir, o si porque es tal material, sí va a cumplir. No, les podemos decir que no depende del tipo de material en sí, depende de las características del proceso de los materiales para que cumplan esas exigencias. Por ejemplo, uno podría decir que en el caso, ya, por ejemplo, podríamos decir que en el caso de un piso que es de poliuretano, miren, poliuretano expanso, que sería más fácil de desgastarse si yo comparo con un caucho, entre comillas, pero hemos visto materiales de poliuretano expanso que llegan a valores de 80, imagínense. Y la norma te pide con una densidad, creo que llegamos, no sé si me estoy equivocando, 200, para el caso de densidades mucho más grandes, ¿no? Entonces, no depende, no es porque sea tal material, acá va a depender de que cumpla con la característica que nos está diciendo, ¿no? Claro, es 200 milímetros de pérdida de volumen. Entonces, eso es importante. Como también podemos encontrar cauchos que cumplen o no cumplen, como EVAs que también cumplen o no cumplen. Igual lo mismo que poliuretano, que cumplen o no cumplen, o PVC, expanso que cumplen o no cumplen.
Aquí lo importante es que cumpla con el requisito. Ahora, sí es cierto, uno podría decir que en el piso del caucho es un poco más pesado que el PU, ¿no? Sí, eso sí puede ocurrir porque tiene un mayor peso que un PU expanso, pero tengan en cuenta también que lo que tiene que cumplir es que cumpla esa característica del desgaste del material. Gracias, Marita. Otra pregunta que acá realizan, bueno, en este caso comentan acerca de si se puede mencionar con respecto a la compra de calzado escolar, anunciado por el ministro de Economía. Pues, discúlpame, José, no se escuchó muy bien. ¿Podría Sí, repetirme, por favor? indicaba que están consultando si se puede, si podemos comentar sobre la compra de calzado escolar anunciado por el ministro de Economía. Ah, bueno, hasta ahora tenemos entendido de que estamos también igual nosotros a la espera de una información más clara al respecto de este lanzamiento y estamos esperando que nos puedan indicar con mayor detalle de qué trata, ¿no? Entonces, pero eso sí les podemos decir que una vez que tengamos clara esta información, tengan por seguro que vamos a lanzar esta información a través del CITECAL, a través de todas sus redes, para que también ustedes tengan conocimiento. Entonces nosotros también estamos a la espera de que nos puedan indicar cómo lo van a, de cómo lo van a poder trabajar, ¿no? Entonces, estamos a la espera. Bien, Marita. Otra pregunta que realizan es, ¿cuáles serían los motivos por los cuales habría un mal pegado en el calzado? Ya, buena pregunta. Claro, los motivos son varios realmente. Primero comenzamos a ver en el proceso del pegado. Por ejemplo, dentro del proceso de pegado, no es lo mismo pegar un caucho con cuero que un piso, vamos a decir, un piso de caucho con el cuero, que un PVC con el cuero, que un PU con el cuero. Tienen diferentes procesos. Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que tienen diferentes procesos. En algunos casos, el cardado, el tipo de agente que vamos a usar para la limpieza, si es doble, o si, por ejemplo, en el caso del caucho, ¿no? Eh, Todo eso va a permitir justamente de que los procesos no son de la misma manera y a veces uno de los errores que cometen es que usan el mismo proceso para todo y no es de la misma manera. Otro de los errores que se ven muchas veces es, por ejemplo, que el equipo no está cumpliendo la característica adecuada. Quiere decir que te piden a cierta temperatura, a cierta presión, y no es esa temperatura o presión la adecuada, ¿no? O, por ejemplo, otro punto importante, que la persona también inclusive, o vamos a decir, que el procedimiento que están manejando a veces no está tan claro y justo la persona que entró a hacerlo o está haciendo, no tuvo el conocimiento adecuado y no lo hizo adecuadamente. Entonces, son estos los factores que justamente determinan que ocurra un mal proceso en el pegado, ¿no? Y en este caso también en el CITECAL contamos con una área de asistencia técnica, donde ve también todos estos temas y donde les pueden apoyar, les pueden guiar para que puedan identificar cuáles son los puntos críticos y cuáles tienen que mejorar para poder realizar un proceso adecuado. Bien, Marita, y siguiendo con esas preguntas, en este caso, podrías, para poder ayudarles a visualizar más, cómo es que se realiza el proceso o el ensayo de unión corte-piso, en qué zona del calzado es que se realiza el ensayo, porque a veces muchos confunden que se puede hacer de la zona de la punta o el talón. Ah, Marita, ¿me escuchas ahora? Ahora, a ver, ahora mejor. Sí, José. Sí, indicaba que si podrías explicarnos con detalle cómo es que se realiza esta prueba del unión corte-piso, porque quizás algunos empresarios pueden pensar que se realiza de la zona de la punta o de la zona del talón. Si nos podrías graficar con más detalle. Ya,
¿En qué consiste? Espérame. Ya, este ensayo consiste en, a ver, un ratito voy a retroceder un poquito y de ahí nos vamos a ir al final. Ya, aquí estamos teniendo el calzado escolar, que bueno, obviamente está completo, luego se corta, ¿no? Y de acuerdo, voy a ser clara, el ensayo se realiza de acuerdo a una norma también de método de ensayo de resistencia de no corte piso. Entonces ahí te indican que en función al tipo que tiene el calzado, si es con canto volado o es desvirado, quiere decir que en la zona del corte con el piso es al ras, o si por ejemplo hay algunos calzados escolares que tienen así como una viñetita sobresalida, en función de eso te va a indicar la cantidad de distancia en la cual tenemos que realizar este corte vamos a decir, vamos a cortar el material de la zona superior para que me quede una Oído, distancia, perdón, ¿escuchan? Ya. Entonces, que tenga una distancia de 10 o 13 milímetros que va a depender mucho también de la construcción del calzado, porque a veces le dejan también muy delgadito. Entonces nos pide una cantidad mínima, luego lo cortamos solamente unos centímetros para que pueda agarrar acá las mordazas, ¿ya? Entonces quiere decir que una vez que ocurre eso, obviamente previo tenemos que cortar toda la parte superior y dejar solamente estas tiritas. Agarramos con la mordaza inferior, sujetamos la zona del piso y con la mordaza superior jalamos la tira que corresponde a la parte superior del calzado llamado corte. Y luego lo que hacemos es accionar el dinamómetro para que esta mordaza de acá, porque esta es fija, esta comienza a subir. Sube, 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 sube. Y esto comienza a despegarse. Se despega, se despega, se despega, se despega. Mientras esto ocurre, el equipo manda una señal y ahí se ve reflejada la fuerza. Entonces, el equipo mismo sensa la fuerza, en este caso, del desgarramiento del material. Puede ocurrir un desgarramiento, puede ocurrir una exfoliación de los materiales, puede ocurrir también, inclusive hemos visto, este es un ensayo bastante interesante porque a través de la prueba mismo puedes ver los defectos. Puedes ver inclusive de que no se ha realizado el pegamento y solamente ocurrió una cohesión, quiere decir una separación entre la zona superior y la zona inferior, o inclusive ni siquiera, a veces ocurre de que tienen por algunas partes pegadas y en otras zonas está como que levantado, entonces fácilmente se abre y por lo tanto las fuerzas van a ser mucho más pequeñas, ¿no? La fuerza que se va a reportar aquí es la fuerza promedio de lo que está registrando de todo este recorrido. Y esa fuerza entre el ancho de la probeta viene a ser la fuerza en newton sobre los milímetros, sobre el ancho en milímetros, que nos va a dar la fuerza en newton por milímetro. Y ese valor, que es el promedio de todo esto, es el que se compara con la norma. Pero lógico, dentro de todo esto vamos a observar las características, cómo se está despegando, la forma en que se despega, nos podemos dar cuenta también si es por el lado del cuero, si es por el lado del piso, nos da mucha información este ensayo muy interesante. Así es, José, espero que haya quedado un poquito más claro este punto. sí, ha quedado mucho más claro, Marita. Y ahora otro punto relacionado también con en esta parte del calzado con el piso, sobre todo qué ocurre cuando el calzado es muy rígido para caminar. ¿Se le puede hacer la prueba de flexión de piso? Si es muy duro, dices. Así es, si es muy rígido el caminar. Claro, si es muy duro, obviamente sí, exactamente lo que acabas de decir, hacer la prueba de resistencia y la flexión es uno de los parámetros que sería, bueno, en este caso hay algo que es muy importante considerar.
Si el calzado, por ejemplo, en el caso de la resistencia a la flexión, bajo esa norma, la 17707, te dice que antes de hacer el ensayo de resistencia a la flexión, hay que hacer una prueba que se llama la prueba de rigidez. Quiere decir que si ahí evaluamos si el calzado tiene que cumplir la característica de que a una fuerza de empuje, o sea, lo sometemos al calzado completo, lo llevamos a este equipo donde hay una fuerza de empuje que simula nuestro peso y luego lo levanta. O sea, vamos a hacer como un ángulo. Si llega a tener mayor a 45 grados, eso significa que podemos realizar el ensayo. Pero sí, no podemos, si no podemos llegar a ese ángulo, quiere decir que se comporta como si fuera una tablita, o sea, es rígido. Ya miren, acá es rígido, ¿ya? Una cosa es decir que es rígido como una tabla y otra cosa es decir, puede ser duro, pero también puede ser flexible, ¿ya? O sea, puede ser medio duro como el PVC rígido, pero puede tener una flexibilidad que permita llegar a ese ángulo, pero si hacemos primero esa prueba, pero si se comporta tan rígido, ¿no? Rígido, que no se puede doblar, entonces no aplicaría hacerle la prueba de resistencia a la flexión. Solo se aplica hacer la prueba de resistencia a la flexión si llega a ese ángulo que nos está pidiendo la norma. Pero también por otro lado, si bien es cierto, aquí ya no estamos viendo la prueba de flexión, pero indirectamente estamos viendo que ese piso es rígido. Espero que haya quedado un poquito más claro y gracias, José, por la pregunta. Muy bien, Marita, gracias a ti. Y ahora con respecto al tema de los defectos que mencionaste que ocurrieron tanto en el cuero para la capellada y el cuero para el forro, ¿a qué se puede originar o cuál puede ser la causa de estos defectos? Por ejemplo, en el caso del cuero para la capellada. Ya, puede verse, o sea, también en este caso hay muchos factores que puedan deberse, es posible, digo es posible porque son muchas las causas, puede deberse al botaleado, puede deberse también porque ha sido, ha pasado la cantidad, todo esto está dentro del proceso, vamos a decir, el proceso en el cual la piel está pasando por los diferentes procesos para llegar a ser piel y convertirse a cuero, ¿no? Entonces, ahí le adicionan ácidos, bases, va a pasar por todo un proceso para que se cree el medio donde va a recibir finalmente al agente curtiente que va a permitir pasar de piel a cuero. Durante todos esos procesos que va a recibir esta piel para su transformación, hay que también tener controles donde llevan controles de temperatura, controles de pH, y es muy importante el pH porque puede ser también o que esté muy ácido o muy básico y tienen un rango de pH que tiene que estar controlado en cada proceso para pasar de piel justamente a cuero, ¿no? Este proceso de curtición. Entonces, puede deberse que al momento del botaleado ha sido un mayor número o que su velocidad ha sido mucho más fuerte y hay un mayor golpe que también se ve reflejado en estos defectos, ¿no? Inclusive en las roturas del material porque lo hace mucho más flexible. También se puede deber al propio proceso en sí. Entonces, son muchas de las características que se van a deber y es muy importante cuando uno ve este defecto y evaluar el material y de esta manera sí, en algunos casos, mucho, en la gran mayoría de los casos se puede corregir, ¿no? Pero por ejemplo, cuando ocurre vamos a decir, cuando ocurre sí una rotura es mucho más complicado el corregir, ¿no? Pero sí se puede trabajar en la gran mayoría. Y también aprovecho también la oportunidad de decir que aquí en el CITECAL contamos con una planta piloto de calzado donde tenemos especialistas que ven todo este tema y que también realizan asistencias técnicas y que en el caso tienen estos tipos de problemas, también les pueden hacerle este seguimiento y acompañamiento para poder mejorar su producto, ¿no? El objetivo justamente del CITECAL es permitir a través de todos los matices
poder ayudar no solamente al fabricante del calzado, sino a toda la cadena productiva del cuero y calzado, ¿no? En este caso a las curtiembres, que tenemos estos especialistas para que puedan mejorar sus productos y tener un producto de calidad. Así es, José. Bien, Marita. Ahora, en relación también con este caso, con el cuero que se emplea para los forros, hay una creencia de que un forro que es de colores, son de colores oscuros, van a tender a manchar el pie o la media del usuario. ¿Qué tan cierto es esto o a qué se deben estos defectos que se evalúan con las pruebas de solidez? Ya, gracias José por la pregunta. Mira, de hecho no necesariamente, sí, se piensa porque tiene colores negros, colores oscuros, marrones y que se podrían despintar, ¿no? Pero no necesariamente porque hoy en día, o sea, si bien es cierto, están usando un pigmento, pero les adicionan un recubrimiento encima, un acabado que permite justamente que al momento de friccionar, o sea, vamos a decir, con el frotómetro está ocurriendo la fricción y que en el uso nosotros al momento de caminar, el calzado escolar camina, entonces al momento de la fricción no va a ocurrir la migración del pigmento del cuero hacia el otro lado, ¿no? Que vendría a ser o bien la media, ¿no? No va a ocurrir. Entonces aquí se debe básicamente en mejorar el acabado final del producto y no ocurriría, ¿no? De hecho, se ha trabajado y se ha visto varios tipos de estos materiales eh, que como han cumplido muchos y como también no han cumplido, pero se debe justamente a esta característica, ¿no? Y que también igualmente aquí en el CITECAL los pueden ayudar también a asesorar en estos tipos de materiales o acabados para que no tengan estos problemas de que se despinte sus cueros, ¿no? Así es, José. Bien, Marita, y ya para finalizar las últimas preguntas de la noche, una con ellas tiene que ver si es que la norma de calzado escolar incluye también el diseño de la horma, si lo que está comprendida en este caso, y en todo caso, ¿dónde la pueden adquirir? Ya, en el caso, las características de la horma no están contempladas en la norma técnica de calzado, ahí están los requisitos de cada uno de los componentes, ¿no? Sí es cierto, hay algo que es importante y que se está viendo es que las hormas, por ejemplo, no tenemos una estandarización, ¿no? No hay una estandarización al respecto y está justamente una de las cosas o puntos que el CITECAL quiere trabajar mucho en poder estandarizar las hormas. Inclusive se ha estado viendo o queremos trabajar en un proyecto para ver la caracterización del pie peruano, ¿no? Y eso es algo que es una de las cosas que el CITECAL quiere desarrollar y trabajar al respecto, porque sí es necesario poder homogeneizar o estandarizar en todo caso, ¿no? Tomando en cuenta justamente de que hay una gran variedad de pies, vamos a decir, a nivel nacional, ¿no? En la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Es un punto que trabajar y esperamos pronto poder trabajar o desarrollar mucho más en este tema y seguramente se va a ir convocando a las empresas que trabajan en este tema y también, obviamente, en conjunto con los fabricantes. Bien, Marita, ya las dos últimas preguntas, una relacionada con respecto acerca de hay un tipo de maneras de cuidado, el almacenamiento del calzado escolar, alguna humedad, alguna temperatura en particular, o los cuidados como el uso del betún o algún limpiador de calzado. ¿Hay alguna norma o algo relacionado a ello? Referente a los cuidados en los calzados, no tenemos una norma específica para este tipo, no hay, pero sí podríamos decir, por ejemplo, en el caso de calzados que tuvieran pisos de poliuretano y que, por ejemplo, el fabricante está trabajando, ¿no? Tengan cuidado en el caso de los pisos de poliuretano, si bien es cierto, tiene esta característica que es de bajo peso y
excelente, ¿no? Pero también tiene este otro lado en la cual por las condiciones de, vamos a decir, las condiciones de humedad, ¿no? Estos materiales se pueden degradar un poco más, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es de que sus estructuras se comienzan a romper, que se ocurre una hidrólisis, una ruptura. Por eso es que cuando se almacenan en temporadas muy largas, bajo las condiciones que tenemos, sobre todo de humedad, y sobre todo más acá en Lima, se podrían romper, ¿no? Entonces, y también nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Algún material que tenemos no solo en calzado, sino también alguien ha tenido una casaca o una cartera o una casaca de esos materiales de textil con recubrimiento, ¿no? De poliuretano y lo han dejado ahí guardado, sobre todo en ese tiempo de pandemia y después pasado un año o más tiempo, cuando lo sacaron y se pusieron, se comenzaron a quebrar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, que no estén en lugares expuestos también al sol directamente, que estén almacenados en condiciones, en temperatura ambiental, pero sí no en lugares no tan, vamos a decir, tan húmedos, ¿no? Si es que van a almacenar en tiempos mucho más prolongados. Así es. Bien, Marita, muchas gracias. Esas serían ya todas las preguntas que hemos recibido en esta noche. Para finalizar, voy a hacer el participante nos escribió acerca de lo que se refería con el patrón de cuero escolar, que recomendaba que el área de curtiembre del CITECAL pudiera realizar un patrón de calzado escolar. Entiendo que se refiere con todas las características que debería tener un cuero que se emplea para calzado escolar. Estoy seguro que es una recomendación que vamos a tener presente. Gracias. Gracias también a la persona que nos ha escrito, muy amable, y vamos a tomar en cuenta lo que ha indicado. Bien, Marita, ya para finalizar, para proyectar lo que son nuestros números de contacto, nos pueden escribir, nos pueden llamar y escribir por WhatsApp al 945-072-119 y a nuestros teléfonos fijos, anexo 510. Nuestra dirección es la Avenida Caquetá 1300 Rímac y también a través de nuestra página web. Y en la siguiente imagen tienen también lo que son el código QR para que puedan visitarnos y unirse a nuestro canal de WhatsApp CTCal para que puedan recibir toda la información con respecto a las novedades, los servicios que brindamos y también los cursos y otras actualizaciones que tengamos. Para finalizar, le dejo con mi compañera Mariam para el cierre para el cierre de esta charla. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, José, licenciada María Luz, perdón. Bueno, para finalizar, vamos a tomarnos una pequeña fotito. ¿Podría, por favor, la licenciada Meneses quitar lo que es el PPT para que podamos prender un ratito nuestras cámaras y tener una foto como finalizando nuestra sesión del día de hoy? Para las personas que puedan prender su cámara, se les agradecería bastante. Muchas gracias, señor Joel, señora Lilia, señor Junior, Jacqueline. Perfecto. Esperemos unos minutos para que un poco más de participantes puedan ingresar y tomarnos la foto final del día de hoy. María, discúlpame, antes de que ¿Sí? nos tomemos las fotitos, quisiera Ujú. agradecerles a cada uno por su participación, por su presencia el día de hoy, porque están aquí donde están, yo sé que incluso muchos están en sus trabajos, quizás en sus casas, quizás en el transporte público, y agradecerles de que el hecho de que están acá es porque quieren aprender más, conocer más de todo esto. Entonces, les agradezco a cada uno por su tiempo, por la hora en que están, por la paciencia en todo momento, y para decirles que cualquier consulta o duda que tengan puedan llamarnos o venir acá al CITECAL, conocer mucho más de todos los servicios que realiza el CITECAL y que estamos nosotros para poderlos servir. Que nuestro objetivo es justamente de que ustedes crezcan, que no se queden ahí donde está, que sigan creciendo y que sigan viendo más allá, que sigan soñando y que sigan trabajando y que cualquier información estamos atentos para poderlos atender. Gracias.
Compunche Perú, Gobierno del Perú.